¿Se lo dicen o se lo digo yo? Decíselo vos. ya Decíselo está. vos. Hacete cargo de una vez. Decíselo, Vicky. No, decíselo, Diego. Es medio... ¿Eh? Si están viendo la TV podrán darse cuenta qué es lo que decimos. Si no, es medio, ¿no? Libidinoso. No, medio hurto. Medio. Medio chorizo, ¿sí? Sí. Mira choricino. Medio choripán, ¿no? No dice nada. Pero asumilo. No entiende. No, se declara incompetente. Él lo hizo genuinamente, demencia. me parece. ¿Sí? Sí, porque no está entendiendo. Pará, Le veo cara yo de no entender de verdad. Lo dejo de verdad. ¿Es separador chorizo o no fue chorizo? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ¿Dice está bien, listo? dice Pará, él. para Está que bien, fue chorizo. él mismo. Su ¿Qué propio decimos, trabajo. Brian? Un poquito forzado, pero Yo no lo entendí. queremos. ¿Beto? Yo siempre voy a enterrar a cualquier persona que pueda, así que. Ah, mira, ese es tu amigo. Ese trajiste vos acá, a la Yo casa. no entendí bien Está el bien. separador. Bueno, vamos a hablar. Bueno, y hablando en entender bien. Bueno, por ahí era por esto. Ah. Tal vez estaba conectado con hablar de No, una algo que película. Nada que ver con nada. Por eso, tal vez tenga que ver con lo que vamos a hablar a continuación, que es de Elvis, película que se va a estrenar en las próximas horas. ¿Es mañana? ¿Es este jueves se estrena Elvis? ¿Sí? ¿Este jueves se estrena Elvis? ¿Ustedes van a ir corriendo a las salas? No. ¿Sí? A ver Elvis. ¿Por qué te reí, Beto? Si no dije nada todavía. Porque ya me imagino, básicamente. Bueno, vamos a hablar de la película dirigida y escrita, es guión de Baz Luhrmann. ¿Sí? Vamos a tratar de conseguirle un trabajo en esto. Vamos a hablar de la película que retrata la biopic, que sería la historia, la vida y obra de Elvis Presley, por favor. O sea, este sería el ejemplo de cuando un escritor y un director, siendo la misma persona, no llegan a buen puerto. Este sería el ejemplo de cuando... Porque yo recuerdo cuando me dijeron, no, porque Este bla, sería bla, el ejemplo. No, bla. hay. Que decís, ok, bien, tiene sentido. Este sería el no ejemplo. Ahora vamos a tener tiempo de hablar, Brian. Por favor. Mirá, si en algún momento hablamos de Moonfall y después se dijo lo que se tenía que decir, ¿Va por ahí? va por este lado. Ah, mierda. Va por este lado. Bueno, 2 horas 14 de 39. julio. El En otro. cines. La otra semana. Bueno, no, no. faltan 15 días. Pero la manija. Hay que hacer campaña. O sea que Para que no la vean. vos me hiciste que adelante este contenido para que hablemos enseguida. Uno lo quiere dejar en el olvido. Y vos ¿Qué fue, Morena? Ah, mirá, nos está justificando su El separado. Bueno, compartí pantalla a ver para que se vea. Ahí está. Compartilo. Es el justificativo, el argumento. Está bien. Está siempre en lo cierto. Tenía sentido, Tenía que sí, sentido. sí. Pero no se hace cargo de que vamos a hablar entonces de Elvis. Película que dura 2 horas 39 minutos. Y nos va a develar 0 cosas de la vida y obra de Elvis Presley, ¿sí? Ok. Pues lo seguro, ya. ¿A qué a lo seguro? No sé, sí, A no. seguro médico que se contrate. No va a La contar cosa- nada nuevo sin Bueno, vamos por orden. Dale. Empecemos por el principio. Es Porque es dificilísimo. muy difícil. Yo ya lo veo a Diego que le está brotando por los No, poros. sí. Y no quiero que hagas una columna ¿Sabe? que sea como la película. Tienes Entonces, razón. tenés que En esto, ordenarte. Vicky, voy a necesitar tu ayuda porque sos A ver. una persona que maneja mucho mejor la ira, la indignación, que alguien que por ahí la verdad que no lo puedo manejar A ver. a tu nivel como solés hacer muy bien cuando te enojas y no ¿Viste? haces más que mantener ¿Viste? el eje de tu Que desquicio. lo vamos a hacer en Parece- el bloque que viene. Pero esta chica tiene un sifón con nafta, ¿vemos? Le pedí que... Bueno, yo no lo sé manejar de la misma manera. Bueno, vamos a hablar. La película está escrita, o sea, el screenplay es, obviamente, adaptaron la vida y obra a hacer un guión para película de la vida de Elvis Presley, que no necesitamos contar demasiado, o mejor dicho, tenemos que contarlo todo porque la película no dice nada. Ok. ¿Sí? Baz Luhrmann, el director y guionista de esta película, ¿Qué hizo Baz Luhrmann? Anteriormente. Mirá la filmografía, A ver. por favor, Beto, mirá con esa cara de desconfianza. Es el director de Moulin Rouge. Ok, sí. Es el director de Australia, la película con Hugh Jackman y Nicole Kidman. Sí. Sí, dice More. Es el director de la remake más actual con Tobey Maguire de Gatsby. Ok. Y es el director de Romeo y Julieta, la peor versión que exista sobre la faz de la Tierra. Ah, la que es un tiro en el pie, claro. Bueno, todo eso hizo. Bueno, la remake de Gatsby. Por favor, vean la de Robert Redford, que está buenísima. Esta, la de Tobey Maguire, es inmirable. Y así todo lo que ha hecho el señor Baz Luhrmann, que además tiene esas ganas de hacer todo como muy clipero, ¿viste? Como muy musical de alguna forma. Sí. De hecho, él trabaja mucho con campañas publicitarias y dirigió hace poquito videos, algunos videoclips además. Y por ejemplo, no sé, publicidades de
Chanel número 5, el perfume de Coco Chanel, entre otras cosas. Por eso viene de un palo que no debería, sí, obviamente, y no debería meterse mucho en biopics, o por lo menos después de ver esta película, que tiene la particularidad de contar, obviamente, con el coronel Tom Parker, que es quien fue el representante, quien más o menos le armó la carrera y puso a Elvis Presley desde lo que era la industria en el lugar, en el Olimpo de la música, como bien le corresponde, ¿sí? Este coronel Tom Parker está interpretado por Tom Hanks, y ahora vamos a contar particularidades de cómo está justamente contada la película. Tom Hanks, que es el hombre más bueno sobre la faz de la Tierra. Bueno, Sí. primer gran desacierto. Ahora vamos a decir por qué. Y el grandísimo Elvis Presley en la piel de Austin Butler. Sí, que lo hemos visto en películas como Los muertos no mueren, película rara e interesante. Y recientemente lo vimos en Once Upon a Time in Hollywood, la película de Tarantulino que hablamos en el bloque Sí, anterior. Así que bueno, lo vemos justamente. Diga. Podemos empezar por justamente él, que me parece a mí Él es Néstor. el actor Ah. que interpreta justamente a Elvis, Austin Butler. que justamente me parece que es como una linda elección en cuanto a lo físico. Me parece que él está muy parecido y el trabajo que hace él está verdaderamente bueno dentro de una película que no le permite hacer mayor despliegue de nada, absolutamente. Pero si hay que hablar de él y su físico y la onda que le puso a la transformación, me parece que es un puntito a favor del actor. Sí, ahora vamos a darnos el espacio para ir desmenuzando cosas, pero a priori, como para decir la sinopsis, bueno, es la vida y obra de Elvis Presley desde que es el niñito en Memphis, fanático de Capitán Marvel, justamente de Shazam, que a raíz de su cercanía justamente con los barrios más pobres y con los negros de Memphis, y la música, el blues, ¿viste? El soul y el blues, mucho blues en su sangre, se metió en el mundo de la música y terminó siendo la estrella que todos conocemos, y ese final de carrera con una especie de caída en lo que era Las Vegas, y shows y conciertos y especiales de Navidad y demás. Sí, justamente el descubrimiento de Tom Parker, del coronel, que resultó que nunca fue ningún coronel, sino que era un vendehumo tremendo, que lo descubre en Memphis y lo pone en lo más alto de la industria musical. Película que esto no desarrolla casi nada, ahora vamos a ir a las formas también, pero por ejemplo también vamos a conocer cómo conoció a su esposa, a Priscilla Presley. Bueno, en realidad no van a conocer nada en la película, ahora vamos a decir por qué justamente. Y también cómo esos primeros pasos de cómo este tipo cambió para siempre la música, el rock, el rockabilly, el blues, toda esa industria, con un coronel Tom Parker que manejaba a otro artista llamado Hank Snow, interpretado por David Windham, que lo conocemos, el otro actor, por haber hecho de Faramir en El Señor de los Anillos, justamente, que lo mencionamos en el inicio del programa, y todo tiene que ver con todo. Así que este era el intérprete típico de country, de música, que tocaba en ferias, guitarrita, música muy tranqui, Sí, obvio. nada de alterar a las chicas y a la gente. Bueno, y aparece este Elvis que de repente movía las caderas, sacudía el pantalón, volteaba a diestra y siniestra, y provocaba lo que nadie provocó en ninguna parte del mundo, hasta que después también aparecieron los Beatles y explotó todo. Y la industria viró hacia las jóvenes y hacia los jóvenes. Total. Y terminó siendo cambió para siempre, porque a partir de eso, esta juventud es la que empezó a consumir música, a comprar discos, a comprar luego DVD, cassette y demás. Hasta ese momento eran los adultos los que ponían sobre la mesa el vinilo y las canciones. Así que vemos estos cambios que obviamente en la película no dice nada. Ok. Contado a partir justamente del punto de vista de este representante, digamos, la película lo que va a proponer es una especie de raconto de ese personaje, no de Elvis. Eso también es como un dato a mencionar. La película no está contada desde el punto de vista de Elvis, sino desde el punto de vista de este representante. Ok. Que lo que va a empezar a decirnos en la película es: la gente me acusa a mí de haber sido el responsable de la muerte de Elvis, pero yo fui quien lo creó. Y a partir de ese punto va a volver hacia atrás y contar los inicios de Elvis y toda esta historia que retomaba Diego. Muy bien relatado por Vicky. Y bueno, para empezar a contar algunas cositas, bueno, Priscilla Presley, interpretada por Olivia de Jong, la conocemos por haber hecho recientemente The Staircase, La Escalera, la ficción, no el documental, obviamente. Y no, si hiciera el documental No, estaría bueno. toda muerta. Pero hay que aclarar por las dudas. Bueno, algunas cosas como para contar de las formas. Primero, que no aborda nada. De hecho, cómo conoces... Algo que cuando salí de ver la película, inmediatamente le pregunté a Vicky y lo charlamos con algunas otras personas que tuvimos la fortuna, y mando abrazo a Javier, que seguro está del otro lado. Digo,
Si uno no sabe historia previa de Elvis Presley, que creo que en general medio que conocemos bastante por ahí, no sé si las nuevas generaciones conocen tanto. No creo. Lo hablamos una vez con el tema de los Rolling Stones, ¿te acordás? Digo, si no conoces demasiado de Elvis, esta película no te aporta nada. no te responde ni una sola pregunta. Porque, por ejemplo, decimos, bueno, Elvis Presley conoce a Priscilla Presley en el 59. De hecho, hay cosas que se hacen muy los boludos acá, y lo voy a decir. Por ejemplo, Priscilla Presley, cuando conoce a Elvis, ella tenía 14 años y él 24. En la película, vos que viste, Vicky, No, la no peli, y cuentan no sé si nada de sabías eso. esta historia previa, ¿hay algo de eso? No. Y si yo te pregunto cómo conoció a Priscilla Presley según la película. No te cuentan nada. Está dado. O sea, te dice, en el 59 conoció a Priscilla Presley. Plano siguiente, él con ella. Plano siguiente, tenemos un Casamiento, Bepi. sí. Plano siguiente, crisis en la industria. Es todo así, literalmente. O sea, no responde nada. Por ejemplo, yo te digo, bueno, él de repente con su niñez, con su infancia y su adolescencia, rodeado de música negra, vamos a decirle así, con el blues, con todos esos artistas, cómo se hizo amigo de B.B. King. Por ejemplo, bueno, aparece un B.B. King ahí que se cruzan 2 o 3 veces y parece que de 2 o 3 veces que se cruzaron en un estudio, en un bar, ya parece que son los mejores amigos. Bueno, pero ¿dónde está la historia? No aborda absolutamente nada. De hecho, hay una corriente que sigue vigente, y me parece que acá también se hicieron los revoludos, y digo, se hicieron, por no decir Baz Luhrmann, que es que hay una movida muy heavy en la discusión de Elvis Presley si se apropió culturalmente de la música negra al servicio de los blancos, es decir, agarró toda esa música del blues transformándola en rock para consumo de blancos, que es la movida que, por ejemplo, encabezó, entre otras cosas, Little Richard, que lo discutió a muerte, o B.B. King, que justamente durante toda su carrera lo defendía y decía, no, él era uno de los nuestros, era un negro que era blanco y hacía música de los negros y nos enaltecía y nos rendía homenaje. Digo, todo eso que se discutió siempre, en la película no está. Claro. No hay nada. De repente, ¿cómo se metió en la industria? Bueno, ¿cómo pasó de firmar un contrato con una gran discográfica a lo que hacía en las ligas menores? Bueno, no hay nada, no aborda absolutamente nada. ¿El servicio militar tampoco lo cuentan? Si te digo cómo lo cuentan. Lo que dicen en un momento es, bueno, pasó algo y tuvo que irse a Alemania, y corte A, en Alemania conoce a Priscilla Presley, corte A, ya está, terminó. Y en el Pasó medio le por cortaron Alemania. el pelo. En la Y le película cortaron el pasaron pelo. cosas, básicamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, si tenemos que analizar un poquito lo que es la historia, más allá de el tema de pareja, la realidad es que Elvis Presley pierde, le copan la parada cuando se va al servicio militar, porque se va 2 años. Y en la historia de la música lo que cuentan es eso, o sea, nadie sabe dónde hubiera llegado, porque Claro. justamente esos 2 años que estaba en su mejor momento, él no puede zafar, y se va a la colimba, le copan la parada, Little Richard y un montón de músicos más, Jerry Lee Lewis, un montón que aparecen con lo nuevo, y claro, 2 años que el rey no está, copamos todo, que eran varios. ¿Sabes cuánto hay de diferencia entre que, en la película, entre que Elvis le cortan el pelo, se tiene que ir a Alemania justamente porque también era una lucha con la industria porque lo querían prohibir, Claro. entre que se va a Alemania y vuelve, y debe pasar 1 minuto y medio? Sí, sí, Claro, sí, una pena. realmente es así. Cosas que pasaron, por ejemplo, en su vida privada, en su vida personal, de él perdió a su madre, él tenía mucho amor por su madre, la pierde, su padre vuelve a formar pareja y había un vínculo muy particular en ese sentido. De esto, de acá no se habla casi nada. Creo que no se termina. A ver, creo que no asumió el lugar de la figura de la cual estaba hablando, ¿no? Como no terminar de decidirte si es una película sobre las pasiones de Elvis, respecto de la música, de su madre y de sus amores. Si es una película política respecto de su vínculo con los negros y su música y la prohibición y demás, y su rol rebelde y qué sé yo. Tampoco se decidió por hacer una película sobre, no sé, sus excesos, porque elude totalmente hablar de los excesos de Elvis, y tampoco se decide hacer una película clipera, que fuera una película divertida y musical. Sí, hacer un musical y ya está. O sea, tenés digo, material para tirar al techo. Claro, o sea. no se decide por ninguno de esos caminos y termina no haciendo ninguno. Como le escapa a lo político, le escapa a lo polémico, le escapa a lo emocional, le escapa a los excesos, le escapa a un montón de cosas
y le escapa la música inclusive, me parece a mí. Me acordé de algo. Por ejemplo, sabemos que la historia de Elvis está marcada por el consumo de sustancias, por la droga, a eso me por refería, un sí. pasado que para él fue truculento. ¿Sabés cuál es el momento como para decir, che, tiene problemas con las drogas? Decilo vos, Vicky. Sí, hay un momento en un auto que alguien le ofrece lo más parecido a una aspirina que puedes ver en tu vida y le dice, probá esto porque tenés mucho sueño y te va a hacer sentir mejor, pero es de verdad una aspirina. Y ni siquiera lo vas a ver a Elvis tomarla, más o menos, te diría. Probá esto, yo sé que te duele la cabeza. Entonces, es así la escena, ¿eh? Y digamos, después de eso, como que tampoco crece. Nada, me parece que es una película que no decidió nunca qué camino tomar y quiso no profundizar en nada. Quizás porque pensó que esa iba a ser una forma divertida, ¿no? De retratar a Elvis. Como decir, bueno, esto es para todos. Yo creo que Y no es para nadie. yo creo que fue por otro lado. Yo creo que no quiso que fuera criticada por todos los fanáticos, entonces no abordó Entonces ningún hizo tema. algo peor. Claro, hizo algo completamente desabrido, o sea, completamente sin sentido, como súper No quiso vacuo. ofender a un sector y ofendió a todos de Pero, golpe. perdón, suena a la no película directamente. Es que lo es. No, es que Lo es. a ver, para mí es un tráiler de 2 horas y media. Digo, para mí está Con la misma montada de dinámica. esa manera. Digo, tenés todos los temas anunciados. Posta es como ver un tráiler. Vos ves un tráiler y ¿qué ves? Bueno, más o menos en la película va a pasar esto y esto y esto. Y después tendría que ver la película para ver cómo pasa esto y esto. Bueno, esto es un gran anuncio de la vida de Elvis. Sería algo así, así, asá. Y nunca ves eso que te están anunciando. Es el capítulo de Tommy Daly en que aparece Pucci. Claro, sí. Ojalá, Más o menos, sí, ojalá, sería no, mucho pero más hay gracioso. cosas realmente, bueno, a diferencia de lo que dijeron recién, me parece que hay una idea, es decir, Elvis tiene que ver con este vínculo con las minorías, con los negros. Me parece que si tuviese que elegir, porque ni siquiera vos fíjate que no es ni siquiera claro como para decir, sí, va para este lado, pero si tuviese que definirme yo para decir, me parece que quiso hacer tal cosa, digo, iría por esto. Pero, y esto es literal lo que sucede, digo, en un momento donde, no spoileo, a ver, murió Martin Luther King, es asesinado, muere, digamos, un momento crítico, un momento donde a él le afectó personalmente, digo, se anuncia eso y al segundo inmediatamente que vos decís, bueno, ahora se genera un clima de nostalgia, melancolía, de tristeza, todas cosas de cierta profundidad para empatizar, para interpelar, para... Nada, el plano siguiente literal a los segundos es Tom Hanks jugando con un muñequito porque va a firmar un contrato con las máquinas de coser Singer. Sí, sí. Al segundo pasa de que... un tema a otro. Y aparte Con una tiene- liviandad. Con una liviandad muy nada. Y tiene algo muy particular, que es que usan mucho texto en pantalla para ubicarte en lugar y decirte ahora está en Memphis, ahora está en tal lugar, ahora está en el otro. Y no usan lo mismo, que igual es horrendo, pero no lo usan ni siquiera para ubicarte temporalmente. Entonces, por ejemplo, esto que decís vos, de que lo de Alemania fueron 2 años, la película no está contado como si fuesen 2 años, está contado como si fuesen Un fin 5 de. minutos. Sí, está El contado fin de. como si fuese, bueno, claro, pasó un fin de en Alemania y volvió. Está contado de esa manera. Y después, ni hablar que si yo les digo que una parte está contada en formato cómic, ¿me No, creerían? ¿por qué? Es Si yo les digo que otra necesario. parte está contada en tono noir, ¿me creerían? Digo, Y en este contexto, ¿te sí. parece que La tiene peli de algo que acción en el ver? medio. Tiene también un momento de acción. Digo, todos los registros que se te ocurran están ahí. Y ni hablar. ¿Qué te pasa si yo te digo que sonan unos raps reggaetoneados? Doja Cat. Claro. ¿Es Doja Cat? Sí, es Doja Cat. ¿Lo buscaste? Ah. Sí, Doja Cat, Doja Cat. Bueno, suena Doja Cat en la película de Elvis, que me parece todo bien, no sé, Doja Cat, todo joya, pero me parece que si hay un lugar en el que no va, es en una película con semejante idea. Pero porque tenés material. a Pero ver, por eso no es que digo, no hay. hay mucho para No es que tengo que poner ahí. rellenar No porque hace digo, falta bueno. poner eso. Es Elvis. Y menos en una escena de él, digamos, como de una juventud, en donde vos decís, está caminando por la calle, ni siquiera él... Por eso digo, el trabajo de actuación está bueno, porque me parece que él está en un registro que no tiene nada que ver con la película. Me parece que el actor está en un registro más Elvis que la propia película de Elvis. Para concluir y finalizar este capítulo, yo voy a decir que si quieren ver una buena historia de un Elvis, vean a Nick Rivers en Top Secret. La verdad que mucho mejor que esto. Y para mí, y hay que dar un veredicto, un dictamen, es una estrella, y porque no se puede poner 0, ¿no? Es una estrella categórica. Una estrella rotunda. por el actor.
Una estrella para Austin. Y una estrella porque es Elvis. Sí. Por favor, Perdón, desastroso. pobre Y Tom perdón, Hanks, y no justamente dijimos ahora nada me de acordé de lo Tom que dije al principio. Digo, el tipo más bueno del mundo. No podés poner a Tom Hanks de pseudo villano. Claro, Y aparte no. ni siquiera Porque no le- es el physique duro, no es Tom Hanks. No podés odiarlo. Y acá lo tenés que odiar y termina siendo un Y personaje tampoco está tan caricaturesco. bueno, tampoco se entiende bien. Y todo ¿no? prótesis, ¿viste? No. Claro. Aparte no es un personaje que supuestamente se plantea como diciendo, bueno, va a ser una relación re tóxica y manipuladora entre agente y... Tampoco. Y tampoco, no llega nunca a eso, nunca terminás de entender. Parece que de verdad en realidad Elvis hizo siempre lo que quiso, entonces no terminás de entender cuál es la postura de la película, de Claro, qué lado si no era está. que lo creó él. Sí, no parece nada de todo eso. Entonces, bueno, nada, es una pena porque no se trata ni sobre Elvis, ni sobre el representante, ni sobre nada, básicamente. Así que no, Sí, una pena. es achicar una figura gigante como la de Elvis para una película muy chiquita con un presupuesto gigantesco, porque esto es lo que le gusta a Baz Luhrmann. Sí, sí. Fangote de guita tirado a la basura, La en caca, efecto, la en caca. CGI, en no tener un plano que dure más de 2 segundos. Y ojo, y lo que me preocupa, y ya lo vengo diciendo como un viejo ogro que le grita una nube, estos contenidos están para los espectadores de hoy, que no podés concentrarte ni por 5 minutos, entonces tenés que hacer plano tipo un videoclip. Ojo con eso. Escuela Michael Bay. Ay, por favor. ¿Sabes qué? No quiero hablar más ahora, gracias. Lo nombraste. Lo Sonó una nombraste. explosión. Lo nombraste, yo voy a descansar, no sé, 5 minutos iba a decir, ojalá. 1 minuto y volvemos enseguida para mucho más contenido de hielo.